Para mí un gusto dar la bienvenida a Jorge Ruiz, analista de datos, experto en desaparición de data cívica. Bienvenido, Jorge, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Magda. Muy bien, muchas gracias por la invitación al espacio. Oye, déjame empezar con una pregunta de fondo y sumamente directa. México se ha convertido ya en un campo de exterminio. A lo largo de este espacio hemos venido platicando con la gente acerca de esta tremenda crisis que se vive en torno a la desaparición, a los homicidios dolosos que cada día van en aumento y que, bueno, de pronto parecería inexplicable el que se pueda decir qué es lo que está sucediendo con nuestro país. ¿Qué nos dices? Pues sí, efectivamente, el problema de la desaparición y desaparición forzada de personas pues ha sido uno de los problemas públicos más importantes en los últimos años. Recordemos que por lo menos el tema de la desaparición hemos tenido tres etapas en el país, ¿no? Desde la primera etapa a finales de 1960 hasta 1980 con la Guerra Sucia, pues otro periodo en los 90. Y ahora el periodo de desapariciones como consecuencia de la guerra contra las drogas, ¿no? ¿Esto a qué nos ha llevado? Que actualmente tenemos pues más de 97,000 personas desaparecidas en el país y bueno, otros fenómenos que van de la mano, ¿no? Por ejemplo, desde Data Cívica junto con otras organizaciones, la Universidad Iberoamericana, Artículo 19 en México, la Comisión Mexicana de Defensa de Derechos Humanos, pues también hemos documentado más de 2,000 fosas clandestinas en el país desde los años 2006 hasta 2019, ¿no? Entonces, pues este es un poco del panorama general pues de este problema público y bueno, desafortunadamente pues las desapariciones siguen ocurriendo también en el país, ¿no? Se están llevando acciones para el problema. Sin embargo, pues las desapariciones estamos viendo que siguen ocurriendo y pues bueno, también focalizadas o con diferentes intensidades en las regiones del país, ¿no? Claro. Jorge, dime una cosa, ¿al gobierno federal realmente le ha importado este tema de los desaparecidos, de las fosas clandestinas, de la crisis forense, que también es otra de las realidades a las que nos enfrentamos? Porque pues no nada más es Jalisco, ¿no? Con sus tráilers de la muerte. Sabemos que esta crisis forense se vive de manera generalizada. El asunto de las fosas clandestinas, ya nos decías, ustedes han documentado alrededor de 2,000 fosas a lo largo y ancho de la República Mexicana y el tema continúa. ¿Qué tanto le ha importado al gobierno federal y por qué no a los gobiernos estatales? Sí, es importante la pregunta que haces y bueno, creo que es complejo evaluarlo, ¿no? Creo que se han hecho acciones buenas, importantes y hay otras acciones por mejorar, ¿no? Lo primero es, bueno, recordemos que desde 2018 en México entró en vigor la Ley General en materia contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, ¿no? Lo que hizo la ley es, pues, creó tipos penales para combatir el fenómeno. Por ejemplo, se crean nuevas instituciones y nuevas herramientas para atender la problemática, ¿no? Como comisiones nacionales de búsqueda o fiscalías especializadas también en el delito de desaparición forzada. Lo que ahorita estamos viendo pues es cómo se está implementando la ley, ¿no? Y ha habido algunos aciertos y algunos problemas, ¿no? De entrada pues ya tenemos una comisión nacional de búsqueda. Falta, por ejemplo, que empiecen a operar de forma adecuada las comisiones locales de búsqueda en los estados, también que haya coordinación, por ejemplo, entre las fiscalías especializadas de los estados y la Fiscalía General de la República. Por ejemplo, justo está el tema forense que mencionas, ¿no? Creo que también ha habido algunos aciertos y algunas cosas que también se pueden mejorar, ¿no? Respecto de los aciertos, pues hace poco también se anunció ya la implementación, ya está operando lo que conocemos en México como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que es un mecanismo que va a atender pues el problema de rezago de personas identificadas sin identificar que tenemos en el país, ¿no? Porque no solo es el tema de las 90,000 personas desaparecidas, sino que también sabemos que hay aproximadamente 50,000 cuerpos de personas sin identificar en CEMEFOS, bueno, en morgues, perdón, como las conocemos en México, en fosas comunes, y pues esto también es un problema que va de la mano con las desapariciones, ¿no? Entonces lo que va a hacer el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, pues es intentar identificar a estas personas que permanecen sin identidad. Sin embargo, tenemos unos retos, ¿no? Por ejemplo, tenemos retrasos en varias cosas que contempla la Ley General en materia de desaparición forzada. Por ejemplo, en cuanto a las herramientas tecnológicas que se contemplan. La Ley General contempla por lo menos 5 herramientas tecnológicas, que es el registro de personas desaparecidas, el registro de fosas clandestinas y fosas comunes, un Banco Nacional de Datos Forenses y de personas que no han sido identificadas. Sin embargo, por ejemplo, en la actualidad, pues solo tenemos el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas,
con unos problemas, ¿no? Todavía no conocemos bien cuál es la metodología de este registro. Y bueno, pues los otros registros, el de fosas clandestinas o el de bancos de datos forenses, pues todavía no están operando, ¿no? Ni siquiera todavía tenemos los lineamientos que se tuvieron que sacar por parte de la Fiscalía General de la República, Claro. pues para saber cómo es que van a operar estas bases que son muy útiles, ¿no? Son muy útiles Bien. para la investigación. Dime Bueno. una cosa y esto te lo pregunto también con base en información que salía recientemente, ¿no? ¿Se invierte lo suficiente en la búsqueda de personas desaparecidas? Porque de pronto nos topamos con que los presupuestos pues también no se están ejerciendo, hay ahí subejercicios importantes, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué se está haciendo con el dinero? Se supone que inclusive las entidades deberían de estar invirtiendo ese dinero en la atención a las víctimas, ¿no? A la búsqueda de todas estas personas y pues parece que de pronto se queda ahí en ese subejercicio, quién sabe dónde queda el dinero. Sí, correcto. Este es un problema. Sin duda, creo que hace falta esfuerzos para derivar los gastos en materia de desaparición para atender la problemática en las entidades. Por ejemplo, las comisiones de búsqueda estatales, pues les falta mucho presupuesto. No tienen un presupuesto que se otorga por parte de la Federación, pero también los estados son responsables de otorgarles cierto presupuesto, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos un problema de que pues la mayoría del presupuesto que recibe la Comisión de Búsqueda local pues es en realidad lo que viene de la Federación. O, por ejemplo, también hemos visto que en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, pues de hecho hasta ha habido pues una disminución de su presupuesto para estos años, ¿no? A pesar de que pues la problemática va en aumento. Y pues bueno, es importante saber justo cómo es la aplicación de estos presupuestos en el resto de las entidades, ¿no? Que sin duda hace mucha falta, sobre todo que haya esfuerzos hacia las comisiones locales de búsqueda para que puedan operar de forma adecuada. Y bueno, sí, sin duda es un problema también de cómo se están dirigiendo los recursos de las entidades y de la Federación para atender la problemática. Dime una cosa, nos mencionas y nos dices, bueno, a ver, les está haciendo falta que se le manden recursos a estas comisiones para que verdaderamente se puedan activar, ¿no? Estos recursos inclusive de carácter estatal, pero volteamos a ver lo que sucede en las distintas entidades. Oye, son las madres buscadoras, son las ONGs quienes se dedican a buscar realmente el más mínimo indicio de sus seres queridos, pues es que parecería que le están haciendo la chamba a la autoridad. Sí, pues bueno, esto también es lo que ha pasado en México, ¿no? Que desafortunadamente ante la falta de acciones o la falta de respuesta por las autoridades, pues han sido las propias familias quienes se han encargado de la búsqueda, de la investigación y pues también a veces pues en la propia identificación, ¿no? Es importante pues justo no perder, sobre todo pues recordar que también las propias familias siguen estando pues amenazadas, inclusive pues el año pasado pues también hubo ataques directos a algunos de los colectivos de familiares en búsqueda, ¿no? Entonces es importante también seguir exigiendo a las autoridades pues que atiendan el fenómeno y sobre todo recordarles pues que es responsabilidad del Estado buscar e investigar los casos de desaparición, ¿no? A pesar de que han sido las familias quienes en la mayoría de las entidades han hecho esto, pues es responsabilidad justo del Estado de garantizar que se lleven las acciones de búsqueda, investigación e identificación de personas desaparecidas, ¿no? Oye, y dime una cosa, ya para que podamos concluir, Jorge, en este sentido, ¿hay un fin? ¿Hay alguna forma de ponerle fin a esta tragedia que se vive en México en torno a las desapariciones y a todo lo que comentábamos con las fosas clandestinas, con esta crisis forense? ¿Realmente se le puede ver fin a esa tragedia? Bueno, es una buena pregunta. Creo que justo hay que seguir evaluando cómo se están llevando las acciones del gobierno por implementar, por ejemplo, la ley general, ¿no? Ya mencioné algunos aciertos, como es la creación del mecanismo extraordinario de identificación forense. Por ejemplo, también es importante seguir apostando internacional, por ejemplo, a la observación nacional. También hace unos años, pues en México ya se reconoció la competencia del Comité contra las Desapariciones pues, para recibir comunicaciones por parte de familia y aparición de estas comunicaciones, pues las desapariciones forzadas puede emitir recomendaciones al Estado, ¿no? Entonces, pues son, creo que pequeñas acciones que van sumando y que pues que también nos toca a nosotras como desde la ciudadanía, desde las organizaciones, seguir exigiendo para que se vaya previniendo sobre todo y se vaya también atendiendo a las diferentes problemáticas, ¿no? Que es hacia el papel activo.
el papel activo de la ciudadanía, que también es tan importante. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Que tengas una excelente tarde. Jorge Ruiz, analista de datos, experto en desaparición allá en Data Cívica.